Otra política, buenas, queridos amigos, un gusto que ya se enganchen a la señal de Radio Pichincha. Les recuerdo, por si lo habían olvidado, 95.3 en la capital, en la Carita de Dios, 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabís de mis amores y donde alcance la señal. Un gusto saludarlos en esta mañana cuasi cálida, y si no, pues acá le metemos leña al fuego. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y como siempre conmigo Sofía Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Andrés, muy bien. Bueno, estamos empezando con Calle 13 Residente. Bueno, a propósito, ayer puso un tuit Residente de Calle 13 y dijo: hace años conocí a unos chamaquitos en Chile que luchaban por una educación pública gratuita y de calidad. Un día uno de los chamaquitos me dijo que tenía que conocer a otro chamaquito con buenas ideas. Ese chamaquito hoy es presidente de Chile. Felicidades, Gabriel Boric, que es lo que le dice a propósito de que escuchábamos a Calle 13 arrancando nuestro programa del día de hoy. Tenemos mucho de qué hablar. A ustedes gracias por seguirnos, por comentar también a través de nuestras redes sociales, de estar en contacto a través de la línea telefónica, a través de sus mensajes también en Facebook y en YouTube. Arrancamos entonces, no se nos desanimen, no se nos vayan, que aquí estamos y seguimos desde Radio Pichincha. Así es, queridos amigos, ya nos entran los mensajes por acá, ya están pidiendo la reelección del presidente Guillermo Lasso. Mira, Anderson Silva, ni siquiera comienza el mandato. ¿Crees tú, Anderson? ¿Será? ¿Qué parece? ¿Qué opina la people, la gente, el pueblo llano y de a pie? Pues bueno, hoy vamos a estar desarrollando algunos tópicos de interés ciudadano y seguramente a usted le va a generar mucha intriga lo que vamos a plantear hoy, porque nos vamos hasta el sur del continente, regresamos y seguramente nos vamos para el norte del continente americano, así que póngale atención y mucho cuidado porque nos vamos in this moment con el pajarito que más le gusta a la audiencia de Radio Pichincha. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, estamos ya con el pajarito azul, nuestro querido Larry, que nos trae hoy las novedades desde Chile. Ya después del proceso electoral, de conocer los resultados, de celebrar, se empieza a mirar las cosas con cabeza fría y ya plantearse cómo empezar a resolver todo lo prometido durante campaña. Gabriel Boric, el nuevo presidente electo de Chile, dice el día de ayer, tuitea 10:25 de la mañana: qué linda celebración la de ayer, qué lindo comienzo de un nuevo ciclo, cuando nos unimos con esperanza y sin miedo todo avanza mejor. Seguimos, ahí están las imágenes y realmente son impactantes esas imágenes de esa celebración, cuadras y cuadras, toda una avenida entera de gente celebrando un triunfo de este candidato que se convierte en el presidente más joven de la historia de Chile, Andrés. Pero bueno, ¿quién es Gabriel Boric? A ver, hay algunas cosillas que queremos contarles en este momento de Gabriel Boric. Si ustedes no lo sabían, no lo conocían, pasó desapercibido por el escaso tratamiento mediático, acá en Radio Pichincha se lo precisamos. Gabriel Boric Font nació en la ciudad de Punta Arenas en febrero de 1986. Tiene 35 pirulos nada más, hijo de Luis Javier Boric Scarpa y María Soledad Font Aguilera. Fíjense ustedes. Croata, de origen croata y catalana, ¿no? El papá y la mamá respectivamente. Su pareja es la cientista social, militante y delegada metropolitana de Convergencia Social, Irina Caramanos. Ayer pues repasaba algunas entrevistas que le hacían a Gabriel Boric cuando fue candidato presidencial y resaltaba muchísimo el papel de Irina como su compañera, pero no solamente sentimental, sino también en esta búsqueda de empujar un proyecto político y decía que bueno, si es que llegaba a la presidencia, cosa que ha sucedido, se reinventará un poco esto de el término de primera dama, ¿no?
que obviamente parece que les disgusta un poco y quieren que sea algo más colectivo, una construcción donde no sea una persona, sino sean muchas mujeres en este caso, porque también esa ha sido una de las banderas de Gabriel Boric, que puedan gestionar quizá desde ese espacio muchos proyectos. Pero bueno, él estudió en un establecimiento particular pagado, el British de Punta Arenas, un colegio británico de religiosos, uno de los más costosos de la región. También repasaba ayer que él mencionaba que en algún momento se dio cuenta de que esa no era la realidad, que el tema de la educación en Chile realmente era un problema, y después se convirtió en una de sus banderas de lucha. Así es, nosotros veíamos, ¿no?, cómo estaba pero plagada esa avenida histórica de Santiago de Chile, conocida como Blanco Encalada, y también la del Ejército Libertador, ¿no?, la del general Rondi Docini. Interesante cómo los chilenos se han volcado a la calle, y me parece supremamente destacable porque no se había visto esto. Datito de color para que ustedes lo tomen en consideración. Gabriel Boric es el que mayor porcentaje ha sacado, no solo desde el retorno a la democracia en cuanto a caudal electoral, sino que incluso superó al propio Salvador Allende. Salvador había ganado la primera elección en 1970 con el 30% del caudal de votos. Boric lo superó con el 55%. Fue dirigente estudiantil desde el colegio en su natal Punta Arenas. En 2004 se trasladó a Santiago para comenzar sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la U de Chile. Fíjense ustedes. Así es, ya para 2009 fue elegido como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, y entre los años 2010 y 2011 se desempeña como senador universitario de la U de Chile, para luego en 2012 asumir como presidente del movimiento estudiantil. Por ahí empezó su interés por la política y esta gran carrera que a sus cortos 35 años lo lleva a alcanzar la presidencia de Chile. Así es también el presidente más joven de la historia, no reciente, no del siglo XXI, no del siglo XX, de la historia republicana de este país. Otro de los hitos que se lleva Gabriel Boric. A ver, por acá tenemos algunos datitos, ¿no? En la Universidad de Chile ingresó al colectivo político Izquierda Autónoma. En 2016 fundó el movimiento autonomista. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya en noviembre de 2018 este movimiento inició también un proceso de fusión con Izquierda Libertaria, Socialismo y Libertad y Nueva Democracia, con lo cual se autodisolvió para formar el Partido Convergencia Social, lanzado oficialmente en mayo de 2019. Es curioso porque en estos tiempos también tiene algunas discrepancias con Camila Vallejo, ¿no? Esta Camilita construcción política de estos movimientos que empiezan a surgir, como el movimiento autonomista, surgen también de estas discrepancias, ¿no? De decir, bueno, este es su proyecto, a mí me parece que esto está bien, esto está mal, y al final, en tiempos como estos, deciden unirse y un poco dejar al lado ciertas diferencias y precisamente juntarse en esta convergencia, en esta concertación que es como se maneja en Chile, ¿no? Pónganse 11 con este dato porque hay una analogía. Dicen algunos historiadores que la historia a veces es cíclica, ¿no? En 1970, cuando Allende pretende llegar por tercera ocasión a la presidencia de Chile y al Palacio de la Moneda, sucede algo muy similar a estas convergencias que se dan en 2018. El Partido Comunista, el Partido Socialista, en ese momento distanciados, y otras fragmentaciones de izquierdas o el Partido Popular, logran una convergencia. Y en esa convergencia y en esa fusión, pues, plantean una propuesta a la sociedad chilena y al pueblo chileno para llegar con el 38% y el apoyo de estos tres sectores al Palacio de la Moneda, muy similar a lo que sucedió en 2018, pero es a partir de los hechos producidos por el estallido social de octubre de 2019, en el que Boric participó en la firma del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, otro hito que se suma al historial del señor Gabriel Boric, suscrito el 15 de noviembre del mismo año y que inició un proceso constituyente en Chile. Recuerden que la Constitución vigente era la que había dejado
la dictadura, con algunas reformas parciales que se dieron sobre todo a finales de la década de los 90. Así es, Chile ha sido reformista y bueno, hay quienes dicen siempre se mantuvo en ese mismo modelo, obviamente porque la Constitución era la que guiaba los pasos de quienes ejercieron la presidencia de Chile, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó después de esto en las elecciones primarias del Frente Amplio? El 18 de julio de 2021, Boric fue electo candidato presidencial del Pacto Apruebo Dignidad para las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Y el resto, bueno, ya es historia. Así es, el resto ya se lo conoce, gana con el 55% y tiene una propuesta, ¿cómo diría yo? Bastante complicada de ejecutar, esa sería la palabra, tomando en cuenta que los medios de comunicación tienen un rol supremamente importante en Chile. Yo el día de ayer revisaba las portadas, sobre todo de Diario El Mercurio, y Diario El Mercurio no destacó ninguno de estos hitos históricos que nosotros los estamos presentando acá. El de Chile. Sí, el Diario Mercurio, el de Chile. Y ojo, que el Diario Mercurio de Chile estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Salvador Allende, que lo encabezó el señor Augusto Pinochet. Les voy a recomendar un documental que está buenísimo, está muy bueno, se llama La Espiral, que es del sociólogo, del comunicador, del cientista social Armand Matelart. Revísenlo, véanlo, es supremamente interesante lo que plantea Matelart. Y hay una frase icónica de Salvador Allende en ese momento que de alguna forma Boric la reencarna y la retoma. Dice: yo no tengo pasta de apóstol ni pata de Mesías, no tengo corazón de mártir, pero acá me sacan a balazos del Palacio de la Moneda. Algo similar sucedió en una conversación que tuvo Boric el día de ayer en el Palacio de la Moneda, y también en sus discursos de asunción del mando. Así es, les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Boric recordando a Salvador Allende en ese discurso. Va a ser muy complejo, digo yo, tiene un desafío enorme, pero sí hay algo que quiero destacar. A diferencia de otros procesos políticos, incluso que del propio Ecuador. Es muy similar lo que sucede en octubre de 2019 en Ecuador y lo que sucedió en octubre de 2019 en Chile. Lo interesante de todo esto es, más allá de la convergencia, hay algo que dice una socióloga que es supremamente interesante y les quiero compartir. Lo que interesa es el horizonte utópico que pueda trazar esas fuerzas sociales y políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos lograron generar una esperanza y un riesgo aspiracional que trazó una hoja de ruta que ahora se consolida como la vencedora en Chile. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito las declaraciones pues que dio Boric después de conocer los primeros resultados de las elecciones del día domingo? Tenemos parte de ese discurso y lo vamos a compartir con ustedes. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde cosas tan básicas como el derecho a voto, que algunos osaron cuestionar, hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte: cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno. También, y veo banderas ondeando, a las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas en esta campaña y vieron amenazadas los pocos logros que han tenido. En nuestro gobierno, quiero que sepan que la no discriminación y detener la violencia contra las diversidades y las mujeres, junto a las organizaciones feministas, va a ser fundamental. Bueno, ahí tienen y escuchaban parte de su intervención, ¿no?
Hay algo que yo sí quisiera decirles, y es esto que Dígalo. no cerré la idea. Les decía lo del diario El Mercurio. ¿Y qué titulaba en su portada diario El Mercurio? Decía algo que a mí me preocupó muchísimo. El presidente asume con la misión de bajar el desempleo, combatir la migración, sobre todo de hermanos venezolanos que van hasta territorio chileno, y el narcotráfico. Él recibió una campaña agresiva, grosera y muy oscura, casi al nivel de JJ Rendón. Yo diría que así, al nivel de JJ Rendón. Después ustedes ahí por ahí googleenlo. Y esta vaina que les estoy planteando, abajo en primera plana en la portada, abajo de este titular que lo plantea como desafío El Mercurio, teníamos una opinión del señor Andrés Horkheimer, me parece que es el señor, este periodista de CNN, que escribía algo que a mí me llamó mucho la atención, que los gobiernos populistas estimulan la fuga de capitales. Entonces, a mí me preocupa porque las inversiones de la industria del cobre en las AFP, por ejemplo, y en otros rubros de la economía chilena, la privatización de su educación y la participación de la banca en la posibilidad de dar créditos para que los muchachos se endeuden de por vida y puedan estudiar, es muy agresiva, Entonces es preocupante esto que lo plantee este señor de CNN en primera plana de Diario El Mercurio, diciendo que los más beneficiados van a ser Miami. Miami se va a beneficiar y seguramente va a construir un monumento a Gabriel Boric por este tema. Bueno, pero también creo que existió una posición desde la misma población que fue utilizado también y retomado por la campaña de Boric con respecto a la esperanza, ¿no? Más allá de esta discusión de si es de izquierda, socialdemócrata, pues hay que revisar un poquito esa oferta de campaña en un país como Chile, que para muchos fue referenciado incluso como un sueño suramericano, ¿no? Y otro análisis también surge desde la oposición a la ultraderecha y a ese mensaje con tono fascista que también pues fue promovido por el candidato José Antonio Kast. Fascista poco. Sí, bueno, no sé qué más. Nazista, diría yo. Pero bueno, ¿no? Resulta curioso también revisar esta campaña, como ha ocurrido además con toda elección presidencial en los últimos tiempos en América del Sur, se usó una campaña de ataque y de miedo con el tema del socialismo del siglo XXI y demás, antes que de propuestas, y eso también creo que le jugó en contra, porque José Antonio Kast había dicho que Boric era una amenaza para la democracia y también recurrió a aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, ofreciendo recuperar el modelo con el cual fueron un ejemplo para el mundo. No sé si se refería a la dictadura. Es que es el cuco que siempre han utilizado históricamente. A ver, yo insisto, vean el documental La Espiral de Matelar, es demasiado claro y dilucida algunas cosas y perlas que usted, si lo trae a la actualidad, va a decir, ya entiendo por dónde va. ¿Saben por qué? Porque yo les pregunto, ahora, ¿cuál es el enemigo central de cualquier gobierno progresista? ¿Cuál es el cuco de la región? Venezuela, claro. Venezuela. En la década de los 70, antes de ya ni alcanzar... Cuba, Venezuela. Bueno, en la década de los 70, antes de alcanzar Allende la presidencia en América Latina, en Chile, y el primer socialista electo democráticamente, el cuco era Cuba. Y además de ser Cuba, el cuco era el comunismo. Y había una campaña recontraagresiva contra el comunismo. El eslogan era Cuba no, Chile sí. Entonces, eso en 1970, estamos 2021. ¿Cuál fue el eslogan de Kast? Chile sí, Venezuela no. Bueno, le pasó factura, ¿no? Esa campaña del miedo, y bueno, más bien si pensamos en el estallido de octubre, en esas protestas masivas del 2019, pues parecería que Boric fue quien mejor encarnó estas demandas de toda una generación. En uno de los países con la educación más cara del mundo, Boric dirigió las protestas por una enseñanza gratuita en 2011. El candidato, pues ya lo veíamos también, se define ecologista, feminista, regionalista y crítico del modelo liberal
neoliberal heredado de la dictadura militar. Y de hecho tenemos pues una pequeña intervención más que retomamos, que tiene que ver con este cambio de modelo de desarrollo, ¿no? O de no sé, productividad y demás, que tiene que ver con cuidar también el medio ambiente. Vamos a revisar qué más dijo Gabriel Boric. Que el cambio climático, la crisis climática no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones. Y no es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que han alzado la voz, desde Greta hasta Julieta, acá en Chile Julieta, ante los poderes irracionales que lo siguen destruyendo. Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compren, que destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico. No a Dominga. Porque, ¿saben? No podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y nuestros agricultores, cuando localidades enteras no tienen agua, que es un drama que se vive en todo Chile, y cuando se destruye por la avaricia de unos pocos o por un mal concepto de desarrollo, ecosistemas únicos. En nuestro gobierno va a ser prioridad evitar esa destrucción y tener un desarrollo que sea compatible con el respeto al medio ambiente. Y desde acá se lo exigiremos también al mundo entero. Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco, porque el proyecto que él menciona, Dominga, es el proyecto en el que estaba involucrado el señor Pandora, que digo, el expresidente de Chile. Bueno, todavía es presidente. Panita. Y fue salvado, ¿no? Por el Senado. Panita de Lazo, que también está involucrado en los Pandora Papers. Fíjate tú, porque el proyecto Dominga está a 30 kilómetros de un puerto que es una reserva ecológica llamada Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt. Y se pretendía en esta reserva nacional hacer una explotación minera a gran escala. 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150,000 de cobre. A eso es a lo que Gabriel Boric le está diciendo no, y esperemos que su gobierno concrete esta propuesta. Un negocio redondo de más de 2.500 millones de dólares se había visto, ¿no? Y claro, y era en una reserva, o sea, es como decir, vamos ahorita al Cotopaxi, en el Cotopaxi hay cobre, hay hierro, y ahí nos metemos y hacemos una explotación minera y le ponemos Proyecto Dominga 2, o Proyecto Pandora 2, ese me gusta más a mí. Entonces, complicado. No, pero de todos modos su discurso en ese sentido es confrontativo. Por ahí revisaba muchas entrevistas y para la segunda vuelta sí le bajó un poco el tono a la confrontación en su discurso y siguió más por este discurso esperanzador, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo confrontativo ¿con quiénes? Con poderosos de Chile que tienen toda la plata del mundo y que podrían hacer así y desaparecerlo. Pero en todo caso, en su plan de campaña, su programa que tiene 229 páginas, asegura que su objetivo es combatir la endémica desigualdad que sufre Chile y se defienden medidas como el aumento del salario mínimo, la subida de impuestos a los más ricos, la reforma del sistema de pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales o la instalación de un sistema único de salud. Ahí pues les dejamos pendientes, si quieren conocer un poquito más, entrar a la página de Boric y revisar estas propuestas. Yo solo me voy con este datito difícil porque también quiere hacer una reforma fiscal. Tomen en cuenta que, verán este dato es loquísimo, ni el Ecuador. El 40% de la recaudación del fisco chileno proviene del IVA, del impuesto al valor agregado, es decir, de lo que pagan todos los chochólogos chilenos. ¿Qué pasa si hace una reforma y la establece que mayor recaudación sea del impuesto a la renta? Vamos a ver cómo saltan las grandes firmas y grupos económicos en Chile, por eso insisto que es un desafío enorme y estaremos monitoreando cómo se va dando la política en este país del sur de América Latina. Nos vamos a un pequeño corte, queridos. Solamente quería dar un datito nada más para irnos a la pausa. Los chilenos conviven con un Estado que casi no tiene servicios públicos, todo está privatizado, incluso el agua. La educación es muy cara, al igual que la salud y la vivienda.
Y hay un estudio de la Fundación Sol que fue publicado este año que refiere la situación de las familias chilenas en 2020 y asegura que el 54.7% del total de ocupados en Chile, de la gente que tiene empleo, no puede sacar a una familia promedio de 4 miembros adelante. Y de la pobreza, tenemos que no puede sacarlos de la pobreza a una familia de 4 miembros. El 59.9% son mujeres y el 51.2% son hombres, de lo cual da cuenta de los elevados niveles de precariedad que existe en el mundo del trabajo. Este estudio se llama Los verdaderos sueldos de Chile y revela que 3 de cada 10 chilenos viven en la pobreza. Así es que son datos no menores, porque a esto también se tendrá que enfrentar Gabriel Boric. Vamos a ver entonces, estaremos atentos de cómo se va dando la situación, la cosa se pone caliente o no, o se enfría quizá en este país del sur de América Latina. Nos vamos a una breve pausa, volvemos y seguimos despapayándonos. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Ya volvimos, regresamos con ustedes, amigos. Son las 9:36. Gracias por acompañarnos, por dejarnos también sus mensajes a través de las redes sociales. Luis Nicolalde dice, saludos Sofía y Andrés, gracias a ustedes por seguirnos, por estar en contacto. Vamos con un tuit más antes de pasar a nuestro tema del día de hoy, y es esto que también es algo que nos preocupa, que nos convoca, algo que lo sentimos y lo vivimos diariamente. Patricia Astudillo escribe lo siguiente: esta es la realidad del país, señores, salgan a la calle, vayan a los barrios, conversen con la gente y quizás sí puedan hacer política pública aterrizada en la realidad. A mí no me hablen de un mejor país mientras más del 15% de ecuatorianos viven en la pobreza extrema. Y esto porque ayer se publicaron datos acerca del repunte de la mendicidad, que aumentó un 300%, esto solamente en la capital, Andrés, y creo que es algo muy evidente, algo con lo que estamos conviviendo y con lo que pues a veces nos genera muchos cuestionamientos internos y aún así no sabemos qué hacer desde nuestros espacios personales. Así es, en comparación a datos del 2018 a 2020, el número de personas en situación de mendicidad se incrementó en 300%, como ustedes lo escuchan y lo acaban de ver. Son cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En la capital hay 193,000 personas en situación de mendicidad. El municipio reporta que se atendieron a 6,456 personas. El patronato a 1,790 personas. Y a mí lo que me preocupa es que estamos normalizándolo y hay pocas personas que realmente se estremecen con esta realidad. Así es. Y es como que empezamos a ver a otro lado cuando vemos la mendicidad que aflora en las calles de la capital. Oye, es un tema súper complejo, además desde cómo se aborda desde las mismas autoridades. Estos datos que tienen cifras oficiales de instituciones públicas son recopiladas en la web del proyecto Quito, ¿cómo vamos? Si quieren revisarlo, ahí está un informe completo sobre la capital. ¿Cómo vamos? Sí, Quito, ¿cómo vamos? ¡Vamos! Ni para qué les cuento. Bueno, en Quito 54.373 personas reciben algún tipo de bono. Entre los principales están el de desarrollo humano, Mis Mejores Años y también la pensión para toda una vida. Pero en general en el país, Andrés, la situación resulta que es ¿pensión dramática. para toda una vida? Así dice, así ¿será se que llama? le copió al señor del arroz con huevito? Bueno, ahí se ha quedado el nombre, ¿no? Más bien creo que no lo han cambiado. Para hacer pensión para el encuentro. No, mentira. Bueno. Para el encuentro. No seas malo. Oye, pero la situación realmente es dramática, queridos amigos. Por ejemplo, datitos para que usted tome en consideración estos insumos. El 50% de la población urbana y el 70.8% de la población rural se encuentran en situación de informalidad. En el tercer trimestre de 2021, en el área urbana, el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada fue de 36. La media de ingreso mensual es de $258. ¿Será que acá vale la recomendación y asesoría técnica financiera que nos dio nuestro presidente de ahorrar los $25?
En el área rural el promedio de horas de trabajo a la semana fue 31. El promedio de ingreso mensual fue de $139. ¿Cómo baja y cómo se hace más compleja la situación en las zonas rurales, ¿no? Es increíble. Y en Quito, fíjate, en Quito es la ciudad más afectada. ¿Por qué razón? La tasa de empleo adecuado es del 45.6% y el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada, 38. Además, la media de ingreso mensual fue de $300 según la encuesta nacional de empleo, la famosa ENENDU 2021, aunque yo sinceramente les digo, démosle el beneficio de la duda a estas encuestas. Oye, pero hay un dato que a mí me preocupa muchísimo más. ¿Cuál y que, es? Me quita el sueño. Es que de acuerdo a información del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y su diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, en 2020 la tasa de trabajo de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años fue de 2.7. El promedio de horas semanales de trabajo desagregado por género fue de 11.43 horas en hombres y 11.12 horas en mujeres. Según Administración Social, en La Delicia se incrementa en esta zona de La Delicia y también en Tumbaco tenemos una menor cantidad de horas. Frente a las horas de trabajo que desempeñan niñas, niños y adolescentes, existe una serie de riesgos a los que se encuentran expuestos. Preste atención, los tres principales son polvo y gases, que es lo que tragan todo el día los niños, niñas y adolescentes que están en las calles. Ruidos fuertes también están a expensas de ser víctimas de ruidos fuertes, tan fuertes que pueden dañar su oído. El frío y el calor extremos son algunos de los aspectos que tienen que enfrentar. Y no solo esto, sino el tema de la inseguridad, de estar en las calles para los niños no es seguro. Lidian con el tráfico, se cruzan entre los autos muchas veces. Cuando están, por ejemplo, en situación de calle, los niños pidiendo alguna limosna. ¿Y cuál es la respuesta de el municipio? Una campaña que dice: contribuir con la mendicidad te convierte en cómplice de la vulneración de los derechos de las niñas, niños, que tus buenas acciones se transformen en solidaridad sin mendicidad. Está bien, el mensaje sí es, dejemos de dar dinero en las calles y busquemos otras formas de ayudar, por ejemplo, generando empleo, no sé, pero no es tan sencillo como decir, dejen de dar en la calle y bueno. Además me preocupa mucho el tema de que si saben que estas son mafias, que los niños y niñas, porque también se ha dicho mucho que a veces son alquilados pues para estar en las calles pidiendo limosna, si es que saben todo esto, ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué no hay operativos constantes donde se incluyan el Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde esté también la DINAPEN aportando a mejorar la calidad de vida de estos niños, niñas y adolescentes que están en las calles? Realmente es muy, muy complejo lo que está pasando en la capital y entiendo en todo el país. Pues bueno, situación crítica en la capital de los ecuatorianos y a nivel nacional, queridos amigos. Este es un llamado de atención para las autoridades que se tomen cartas en el asunto. Sería bueno que quizá copien modelos, hagan trabajos y proyectos técnicos para entender que realmente el principal problema que tenemos hoy por hoy es el desempleo, es la mendicidad y bueno, los problemas de índole socioeconómicos. Solucionando eso, creo que solucionaríamos en gran parte las problemáticas que todavía persisten en este país. Vamos ya con nuestro segmento El que sabe, sabe, y si no, sociales. ¿Nos quedan cuánto? Unos 20 minutos, ¿cómo hablamos? Oye. Serían 17 ya exactamente. Vamos Dios entonces mío. Bueno, con el que sí sabe, podemos, sabe. Sí podemos. El que sabe, sabe. Bueno, volvemos, queridos amigos. A ver, el día de hoy vamos a prepararles, o mejor dicho, ya está preparadito para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Con qué temita nos vamos el día de hoy, mi querida Sofía? Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la migración. Este es un tema que nosotros pues no queremos aflojarlo porque nos sigue afectando muchísimo.
Pese a la pandemia, el flujo migratorio se incrementó en un 71% con relación al año 2019 y según el Departamento de Control de Puertos y Fronteras de Estados Unidos, entre enero y septiembre de este año fueron detenidos 97.074 ecuatorianos. Tomas dimensión de esta cifra, 97.074 ecuatorianos quienes han sido sometidos a un proceso de deportación. Yo te digo que eso es poco. Claro, por supuesto. Es poquito. Estos son datos de las personas que se puede registrar. Exactamente, ahí está el enorme dilema. Este es un porcentaje, no encontramos, porque compartirles ese dato sería realmente perturbador, porque hay un porcentaje residual de las personas que realmente pueden ser deportadas. Hay otros que logran pasar la frontera y que viven permanentemente de indocumentados e ilegales en Estados Unidos. Hay otros que no llegan a cumplir ese sueño, perecen, fallecen, simplemente desaparecen e incluso pueden ser víctimas de la trata y del tráfico de órganos. Oye, es terrible, pero tú ves estas cifras del 2021, en el 2020 esa cifra fue de 12,000 personas, es decir, se ha incrementado potencialmente y esto todavía no vemos que desde las autoridades se ha abordado como un problema transversal, algo que nos está atravesando como sociedad. Nuevamente nos está pasando una ola migratoria incrementada y ya se vienen las épocas de Navidad y uno dice, bueno, qué Navidad tan triste el tener a muchos seres queridos fuera del país, cómo pasarán nuestros hermanos migrantes que están quizá en ese trayecto tratando de cruzar fronteras y de llegar a Estados Unidos, o quienes ya están allá y todavía no logran ni siquiera acomodarse o procesar que cambiaron su realidad y están ahora en calidad de migrantes. Y otro dato que tenemos es que los viajes de ecuatorianos a México también se duplicaron en este año, llegaron a un promedio mensual de 10.411. Entre enero y agosto de este año viajaron al país azteca 111.672 ecuatorianos, de los cuales solo retornaron 42.591, es decir, no regresaron 69.081 compatriotas. Ahí están los datos que evidencian una realidad que también le estamos viviendo y sufriendo, diría yo. Así es, preocupante, muy triste. A uno como periodista realmente le golpea porque no sabe cómo ayudar a estas personas que quizás se contactan porque tienen hermanos o familiares desaparecidos o varados o con la columna fracturada y abandonados en hospitales en México. Pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar en este tiempo y lo importante es que podamos informarles a ustedes de este acontecimiento. Los traficantes de personas vieron la oportunidad redonda de ganar dinero ofreciendo viajes seguros a México, ya que este país en su tiempo no exigía visa para el ingreso a ecuatorianos. Mira tú que diariamente estaban partiendo vuelos charter, aviones con 300 pasajeros desde el aeropuerto de la ciudad de La Tacunga a 108 kilómetros de Quito, y de ahí para algunos se pierden las pistas, pero mira esa cifra, 300 pasajeros por cada uno de estos aviones que estaban partiendo desde La Tacunga cuando todavía no se exigían visas. Las rutas son variadas, ¿no? Esta es una de las rutas que podemos presentarles en este momento y que persistía cuando no exigía la visa. La ruta marcada por los coyoteros es de Ecuador-Cancún, luego Monterrey, Piedras Negras, Río Bravo y la supuesta llegada a Eagle Pass en Texas. Por este viaje cobran $15,000 y si van niños no acompañados deben pagar hasta $20,000. Fíjense ustedes. Mira, qué escalofriante, así es. Hay cifras no oficiales que maneja la ONG 1800 Migrante. Mencionan que al mes cerca de 18,000 ecuatorianos dejan el país rumbo a los Estados Unidos y no retornan. Los que emigran, pues ahí vamos un poco a las causas, no tienen dinero, están endeudados, no tienen empleo y en promedio sostienen un hogar de 4 a 5 miembros, Andrés. Así es, son víctimas de redes y organizaciones que se dedican a la trata de personas, al coyoterismo, al tráfico de órganos o tienen vínculos con el crimen organizado. Es terrible esta situación, ¿no? Lo que se está enfrentando es realmente complejo, pero también salen de sus países las personas que deciden migrar por la violencia, la miseria, también los malos gobiernos, huyen de los efectos del cambio climático, la falta de políticas de prevención de la impunidad y también del deterioro de la justicia, Andrés.
Así es, queridos amigos, hay un reciente estudio en Flaxo, Ecuador, que se lo publicó en este 2021, que lo venimos reseñando por su importancia para entender este fenómeno. ¿Qué nos dice? Las causas son lo que decía Sofía: el incremento de la xenofobia, las carencias de políticas de educación, la inseguridad generada por el crimen organizado, la corrupción, las desigualdades y la discriminación. Parece que estamos retratando al Ecuador. Exactamente, ¿no? Y además esta travesía tiene muchísimos riesgos. Uno de ellos es perder la vida, así, nada más de frío. Y no queremos dejar de referirnos al más reciente siniestro del tráiler que transportaba más de 150 migrantes de Centroamérica y de Ecuador, en el que perdieron la vida 55 personas. Pues aunque en nuestro país, a mí me parece que no ha sido tratado el tema con la importancia que merece, aun cuando coincidió incluso con la conmemoración del Día del Migrante, en ese tráiler hubo varios ecuatorianos, Andrés. Así es. A ver, vamos a precisarles algunas cosillas que nosotros las revelamos la semana anterior, el día lunes exactamente, me parece. 3 de estas personas que resultaron heridas y aún sus familias están desesperadas. Hay 3 personas que resultaron heridas en este accidente del tráiler. 3 ecuatorianos. 3 ecuatorianos. Los hermanos Tito y Servio Martínez Guerrero sobrevivieron a este accidente, a este siniestro en las vías de Gutiérrez, México, en el estado de Chiapas, por si es necesario precisarlo. El embajador de Ecuador en México nos habló sobre el estado de una de las personas que había sido afectadas por este accidente de tránsito. Hay una persona desaparecida, es el señor Ángel Tene, y el otro es el señor Martínez. Vamos a escuchar lo que nos dijo el embajador Francisco Carrión, embajador de Ecuador en México, sobre los casos, el estado de salud de los ecuatorianos en este punto de América Latina en México. Escuchemos entonces el audio de Francisco Carrión, que se refiere al accidente de los ecuatorianos en México en el estado de Chiapas. Claro, ese es el problema. Están a la espera de que un especialista pueda hacer un diagnóstico mucho más preciso para ver si puede movilizarse o no. Lo que le puedo contar es que nosotros desplazamos inmediatamente a un agente consular desde México, porque en esa zona no tenemos un cónsul permanente, Chiapas, ¿no? Y entonces un agente consular desde acá, desde la Ciudad de México, se desplazó allá, conversó, les ofreció todo lo que nosotros desde el consulado y la embajada le podemos ofrecer, pero ya hay cuestiones médicas sobre las cuales nosotros no podemos discutir. Ya. Eso es lo que le puedo decir. Ya, perfecto. ¿Y la situación de los otros 2 compatriotas heridos, ha habido alguna mejoría? ¿Qué se conoce? De uno hay una mejoría, ya casi podría darse de alta, y el otro tiene una herida, es decir, una rotura abierta del fémur, que ahí lo que reviste es nada más que paciencia, ¿no? Porque han dicho que por lo menos unos 3 o 4 meses de rehabilitación. ¿Ustedes qué conocen sobre los desaparecidos ecuatorianos que iban en ese tráiler? Primero, que no se sabe exactamente cuántos ecuatorianos ni cuáles ecuatorianos iban en ese tráiler, ¿no? Nosotros tenemos esa misma información del señor Tene a través de un familiar que tiene en Estados Unidos, pero el problema es que por un lado hay todavía los restos, los cuerpos que están por identificar, y por otro lado hay muchos que salieron indemnes, ¿no? Y que lo que hicieron es huir del lugar. Doctor Carrión, ¿qué se está haciendo para poder asistir a familiares que quieren viajar para México? Ellos están solicitando visas humanitarias. Mire, sobre la cuestión de los desaparecidos, pues resulta muy difícil que le pueda el gobierno de México darles unas facilidades, porque no se sabe exactamente, ¿no? Con solamente decir que un señor X no se tienen noticias, difícilmente le van a dar una autorización para que se venga. Y por otro lado, nosotros lo que estamos es atentos y en contacto permanente con las autoridades mexicanas para seguir de cerca la identificación de los cuerpos, de los restos. Y sobre los 3 heridos, ¿se ha hecho alguna gestión para poderles otorgar a familiares visas? Sí, el gobierno mexicano les ha otorgado a los 3 heridos, les ha otorgado una carta de permanencia por 1 año en este país.
Ya, y para que los familiares de Ecuador puedan viajar, ¿hay alguna noticia? Sobre eso todavía no hay una decisión del gobierno mexicano, pero en todo caso yo pensaría que, dada la buena disposición que ha habido de México, eso podría darse. Un resumen de la entrevista que sostuvo Adrián Acosta, el Chimi, con el embajador Francisco Carrión, embajador de Ecuador en México. Y bueno, ahí está, esa es la situación de los hermanos migrantes que están heridos. Uno de ellos todavía no se puede conocer a ciencia cierta su estado de salud porque no hay este diagnóstico médico que permita además pensar en trasladarlo hacia el Ecuador, y los dos pues están más o menos en buenas condiciones. Sin embargo, pues habíamos evidenciado que existen ecuatorianos con la incertidumbre del paradero de sus familiares y que aseguran que estuvieron en ese tráiler, aunque esa información pues hasta el momento no se ha podido corroborar, Andrés. Yo sí me permito tener el beneficio de la duda y dudar absolutamente de todo lo que plantea la autoridad competente. ¿Por qué razón? Porque acá hacemos el trabajo periodístico, ¿sí? Y el trabajo periodístico consiste en cotejar todas las fuentes. Resulta que el coyotero, porque también hablamos y grabamos la conversación entre uno de los familiares y el coyotero, tenía más información que las propias autoridades. Entonces ese es un elemento a resaltarlo. Y no somos de autoridad nosotros, somos periodistas. Lo que hicimos es averiguar, y es lo que deberían hacer las autoridades. ¿Qué pasa con qué pasa con el caso del señor Ángel Tene? Por su hermano, contado por su hermano, el señor Cristian Tene, este señor es padre de 2 niños, 2 nenas, un niño una nena de 7 años y un bebé de 2 añitos. El señor tuvo que endeudarse en $20,000 para hacer esta travesía. Fue de Guayaquil a El Salvador, de El Salvador a Managua, Nicaragua, de Nicaragua lo ingresan vía terrestre a Guatemala y después a Chiapas, donde sufre el accidente. Así es, hace unos días precisamente escuchábamos ese audio con el coyotero, en el que él le decía que lo que ocurrió es la primera vez que pasa, una serie de mentiras que le dice también, hay que decirlo, uno no puede tampoco tener confianza en un coyotero 100% en creer lo que dice, pero esa es la realidad a la que se enfrentan los familiares de las personas que viajan, la incertidumbre total. Luego llaman al consulado y tampoco reciben respuesta. Vamos a escuchar cómo le respondieron al señor Tene en el consulado de Ecuador en México y ya nos dirán ustedes, amigos, amigas, qué piensan sobre esto. Nosotros no podemos estar buscando, son millones de personas, o sea, usted tiene que estar claro si es que el señor viajó. A la persona que ustedes les pagaron para que lo trasladen, tienen que decirle si sí fue o no. Nosotros no sabemos, nosotros no tenemos personal de investigación para que busque a cada ecuatoriano, que no sabemos cuándo vienen, sino solo cuando tienen problemas nos avisan, pero nosotros no tenemos conocimiento. La información oficial de las autoridades mexicanas que tenemos es que el señor no consta, no está. ¿Cómo le voy a responder algo que no es verdad? No está el señor acá en México, en las personas del accidente, hasta la presente no está. Sí. Ahora, le vuelvo a decir, hay un grupo de personas que no están identificados fallecidos, cuerpos. Si usted me manda una fotografía, nosotros podemos hacer llegar esa fotografía allá para que la corroboren, a lo mejor hay algo parecido, esperemos que no, pero de allí no hay información que un señor Tene haya estado en ese grupo de accidentados. Sí, mi amigo, sí, yo le entiendo perfectamente. En estos casos, pues como hay familiares, pues que están tratando, como dice que no hay identificados, entonces nosotros queremos viajar a algún familiar, o sea, le estoy preguntando a dónde podemos acudir, ¿no? Están mencionando, o sea, ya estamos 100% seguros que mi familiar viajó en ese tráiler. Esa es la realidad. Así es como le responden también a nuestros hermanos migrantes que desesperados llaman a pedir información, ayuda en el Consulado de Ecuador en México. El drama de estas personas es realmente estremecedor porque además de haber fracasado en su intento de llegar y alcanzar el famoso sueño americano que se diluye, quedaron con deudas impagables y perderán viviendas y propiedades que empeñaron ante entidades financieras o chulqueros. Así es tremenda la cantidad de dinero que se mueve en este negocio
en este tráfico con las personas. Solo en este año la actividad ilegal ha generado 1.456 millones de dólares y lo multiplicamos por 97.074 ecuatorianos detenidos, que cada uno ha pagado $15,000 para viajar. Además, se debe sumar el pago de las personas que sí lograron ingresar hacia los Estados Unidos. Pero para finalizar nada más, solamente decir que hasta octubre de 2021 las autoridades mexicanas han interceptado ya cifras de personas de distintas nacionalidades, 228.115 migrantes y deportado a 82.627, números no vistos en más de 15 años. Además, 123.000 migrantes han solicitado refugio en los primeros 11 meses de este 2021. Y mira tú, los testimonios de las personas que son deportadas, antes de ser deportadas, permanecen 2, 3, 4 y hasta 5 semanas detenidas, reciben un uniforme gris, les obligan a quitarse los cordones y correas, son tratados como delincuentes y ahí están esas cifras, ¿no? Lo que vemos es la cantidad de vuelos que están llegando con personas también que son deportadas desde los Estados Unidos, que se ha incrementado muchísimo en los últimos tiempos. Antes de la actual crisis migratoria, cada semana llegaba a Ecuador un vuelo con ciudadanos deportados desde Estados Unidos y desde septiembre los registros de la Cancillería ecuatoriana registran que están llegando 4 vuelos semanales, 2 los martes, 2 los viernes. Estos aviones aterrizan en el aeropuerto de Guayaquil y en cada vuelo llegan al menos 100 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos, incluyendo adolescentes y niños. Navidad triste, Navidad para reflexionar un poco en lo que está pasando en nuestro país. Queridos amigos, nos vamos sin antes recordarles que ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Con nosotros hasta el día de mañana. See you late.